Convencional. Diámetro. 1, ¿cierto? Recuerden cómo se calcula el diámetro. Con la queratometría. ¿Tú qué opinas? Con el iris visible. ¿Cómo se calcula el diámetro? Un promedio de 3 hilos. ¿De cuál es el iris visible? Vertical, horizontal, oblicuo. Se promedia. ¿Qué más se hace? Si en el examen les digo que se aproxima al siguiente o Al siguiente. Sí. ¿Por qué razón? Porque el Dos que sea más grande, que supere la forma. Amplio, que supere. Y ahí nos dice el fabricante, súmele para que proteja el limbo. La primera razón de la aproximación cuando no da número cerrado es porque necesitamos que salga de la cola. Y el fabricante nos dice, siempre súmele 2 para que proteja él. Listo, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Y después de sumarle 2, ¿qué hacemos? saca la cama plana. K plana. Cama plana. Diámetro. Eso es. Según los estandarizados, los diámetros que hay estandarizados. ¿Cuáles son? Vienen de 12.5 a 13.8. Vienen de 2 en 2 porque es esférico. 13, 5. Ah, 13, 8. 14, 14, 2 y 14, 5. 13, 5, 13, 8, 14, 12, 2 y 14, 2. ¿De qué era 12.5 a 13.8? ¿Cómo? ¿Qué era 12.5 a 13.8? Nada. 14, 5. Y ahí buscamos cuál sería el más adecuado, el diámetro de. Porque el diámetro clínico esta mañana que estábamos viendo el comportamiento del lente, vimos algunos lentes flojos y otros lentes muy apretados. ¿Es correcto? Entonces, cuando uno tiene un lente muy apretado, lo primero que modifica es el diámetro. ¿Qué debo hacer para que no siga siendo apretado? Aumentar el diámetro. ¿Aumentarlo o disminuirlo? Aumentarle. Si está así, todo esto es diámetro. Aumentarlo para que aumente el aceite. No, si no aumentar el aceite. Está apretado, está apretado. El lente está apretado así. No, yo creo que contigo. Si yo traslado ese lente aquí, como cuando veían en rígidos, los rígidos les decían, diámetro es todo esto, ¿cierto? Está el asaje. Queda muy apretado. ¿Qué hago para desapretarlo? Baja el asaje. En un lente rígido, si queda muy ajustado, ¿qué es lo que se modifica? El diámetro. El resto le suma. ¿Este está apretado? Todo esto es diámetro. Si el lente queda apretado, pues él baja. Y ya no queda tan apretado. ¿Es correcto o no es correcto? En los blandos es igual. Si el lente no tiene al push-up mucho movimiento y ese lente tiene un 14, digamos, ¿qué hago? Voy a bajarlo a 13.8 o bajarlo a 13. Y si por el contrario al hacer el push-up queda muy suelto, Aumentarlo. ahí sí lo aumento. Pero si tengo, digamos, un 14, lo llevo a 14. ¿Quedó claro? Eso no entendí.
Generalmente, en el 85% de los casos, con la modificación del diámetro, ya resuelve, porque la curva base es lo último que se ¿ok? Puntos de volumen. ¿Quedó claro? Que si el lente está apretado, se le disminuye diámetro, y si el lente está suelto, se le aumenta. ¿Qué otro parámetro hemos visto? No era el diámetro. La curva base, ahora sí, por lo que llamamos el radio de zona óptica posterior. Ahora sí. ¿Cómo? Dani, explícalo del mecanismo de cómo se calcula el radio de zona óptica posterior. Tranquila, en sus palabras. Usted cree que es sobre el escritor, háganle tranquilo. ¿Cuál es el insumo que necesite? Esqueletometría. La queratometría. ¿Qué más? La refracción. La refracción la necesitaré para el base. Curva base por radio de zona óptica posterior. La queratometría y la tabla de conversión. Que por favor imprímala para que la tenga para el examen ahí. ¿De acuerdo? ¿Es correcto? ¿Por qué razón se deben calcular 3 curvas bases si finalmente el dato esférico va a ser solo uno? Porque así nos damos cuenta si va a ser el ente, pues, si está aceptado el papel esférico o no el paciente. Con las tres. Ese es el mecanismo y está bien. Pero la razón clínica es, recordemos que ninguna córnea es esférica, eso es un cuento. ¿Cierto? Y hay córneas irregulares pequeñitas, el estigmatismo corneal y es lo que la persona usa. ¿Cuál es la única forma de darnos cuenta? Sacando las tres, sacando la diferencia que nos indica si puedo seguir con el esférico o tengo que cambiar. ¿Decir por qué razón? Y lo demás es solo la. Así, usted le manda la hora, tiene menos 3 con menos 1. Ah, ya le mando el esférico, no le funcionó. Por no hacer el cálculo. Si se hace el cálculo previo, el cálculo matemático, es un sistema de verificación. Yo lo llamo sistema de seguridad. ¿Es correcto? Bueno, ¿y cómo sé si puedo seguir el esférico? Entonces vino la 45. Pues era 50 perdidos con más una vía de la 45. Teóricamente es 0,50, ¿sí? Teóricamente. Pero como todo, pues, si usted ya llegó hasta entre 0,40 y 0,50, ya está en el borde de una I, ya está más atórico que para. Pero mi deber es decir 0,50 porque es lo que va. No, pues es la regla. Pero si vamos a la realidad, un 0,46, un 0,47, un 0,48, ya estamos en irregularidad. O le va a fallar la visión, o la estabilidad del lente, o le va a quedar muy flojo, o le va a quedar muy apretado. Es decir, no va a quedar con los parámetros como debe ser. ¿Es correcto? Muy bien. ¿Y el poder? Poder. Entonces empecemos. Con relación al cilindro, ¿qué consideraciones debemos tener? Que sea menor a 1 de teoría. La primera, que el astigmatismo sea con Con la regla. ¿cuáles son los astigmatismos corneales? Esa es la respuesta. Ya los otros son lenticulares. ¿Listo? El que sea corneal. Por la regla y ojo conmigo. ¿Está claro? El otro ya es otro tema. ¿Ok? Cantidad.
Y hay pacientes que solo con 0,75 ya piden tónico, pero iniciar siempre con un postulado. Porque usted, la industria, cuando ustedes salgan y el próximo semestre van a decir, no, eso a partir de 0,50, 0,75, póngale tónico ya. Porque usted, de una vez, el tónico, ¿qué puede pasar? Que le hace huella. Y la cosa tiene B. ¿Es correcto? Entonces, podemos usar astigmatismos secundarios, etc. Si ya realmente, digamos, un astigmatismo de 0,75, de 1, aplicamos todo el mecanismo, insertamos el lente esférico y no nos da resultado, ¿cierto? Hacemos al tónico. Pero créanme que del 85% da. Que cuando yo pase el tónico con astigmatismos bajos, 0,50 o 0,75, es porque realmente los necesita, o sea, por agudeza visual o por ¿de acuerdo? Pero siempre recomendación, iniciar por el S. Siempre iniciar por el S. ¿Ok? Y que eso quede claro. Yo no estoy alejando, que no se caiga después. El doctor John Jairo dice que él no va a dar de hecho que primero pruebo y después decido. Que hay otros que se van de una vez al tónico. Lo digo es que todo tiene un paso. ¿Ok? ¿Quedamos claros? ¿Qué es? PVP. Ese. Poder de vértice posterior. Y hablando en cristiano es cómo se transforma la esfera. Cuando esa esfera es mayor a 4, sea positiva o negativa, con base en una instancia. Que en el mundo se trabaja con 12. Depende. Mayor sea la esfera, más exacto tiene que ser la esfera vértice. Usted ten en cuenta que usted puede trabajar con 12 y trabajó. Es que mire, es bien chistoso. El tema de los 12 lo acabo en el laboratorio industrial. Los 12 milímetros, todo uno. Yo diría, pues todo uno trabaja con una prueba. Pero es que si queda un ajuste de superior con el sobresubjetivo lo hago. Sí, pero la realidad es que no, la realidad es que usted trabaje con la distancia del vértice. ¿Ok? Y de verdad, les doy consejos de ahora, cuando ustedes buscan a lentes y eso, trabajen con cultura, pues, campo visual, control de la distancia del vértice. ¿El Procter qué distancia vértice hay? 14. Es mayor por los lentes de aire que encuentran. Como ahí se encuentran todos los lentes. ¿Es correcto? Ahora, en el Procter, usted puede ver algo similar a la montura. Yo lo puedo hacer para adelante y para atrás. Sí. Y todos los lentes que tengo. ¿Qué persona es eso? Que tenga la reglilla compensadora. ¿Sí? Tiene igualita a la de la montura. Y luego, ¿cuántos combinadores de discos hay? ¿Ok? Bien. Diámetro, radio sonora óptica posterior que se llama curva base. El poder, que trabaja con el equivalente esférico al final, ¿cierto? Porque el poder que nosotros vamos a medir es un poder es una sola. ¿Estamos entendiendo todos? ¿Está bien la realimentación? Ahora vamos a ver el contenido acuoso. El contenido acuoso, el contenido de agua, determina o tendrá que ver con dos factores. Uno, el espesor, y el otro, el tiempo de uso del lente. El tiempo de uso del lente también es con la rotación.
Pero la ocupación nosotros ya la vimos, ¿no? Al principio la anamnesis. Veamos primero qué contenido acuoso tenemos. Tiene un DK generado por el agua y por la silicona, flexibilidad, ionicidad, movimentación, estéril hidrodinámico. En lentes esféricos y que sean negativos, generalmente esos son los espesores, pero vienen ya realizados con software. 0,06 milímetros, es el ultra delgado. A 0,10 es delgado, da un poco más grueso. El otro es ultra delgado, el delgado es un poco más, de mayor espesor. El estándar, que es lo que más, ahí está la respuesta, que es lo que más, es el espesor más generalizado, desde punto 10 a punto 15 milímetros. Yo le diría, el ultradelgado se flexa demasiado. Es un lente que generalmente se desplaza hacia arriba, se dobla y queda depositado debajo del párpado superior. A veces se desplaza hacia los lados. Es un lente muy ines si es ultradelgado. En 1990 apareció este Weir que lo sacó la Boucheron y relacionaban el espesor con nuestro vidrio, con el paso de los siglos. Pero no contaban con la astucia que durmiendo el lente se flexaba y empezaron a aparecer desepitelizaciones, erosiones. ¿Sí? Yo creo que es delgadito y está entrando ahí. ¿Sí o no? Esa sería la conclusión. Si es ultra delgado, extended wear, ¿qué está apareciendo estas alteraciones del epitelio? Sí, muy delgadito, tan delgadito que estando durmiendo o en el día se flexaba. Y al flexarse, ¿qué pasaba? Hacía free. Ahí fue cuando dijeron, ya no más ultra delgado. Es que permita y aumente el decasometer, que es el paso y la transmisibilidad del oxígeno. Pero que me gano si desepiteliza y me crea defectos epiteliales persistentes, síndromes corrosivos recurrentes. ¿Sí estamos entendiendo qué es lo que pasa con eso? O pasado. Entonces se llegó a la conclusión después del estudio validados que el punto 10 al punto 15 sería el estándar. Y ya un lente mayor a 0,15 ya es obsoleto en ese momento. ¿Por qué razón? Porque es considerado, sea negativo, sea positivo, un estrato es grueso. Y al ser grueso, eso es una razón. Y la otra es que volvería como al igual al hidrogel. Pero a la viscosidad del hidrogel, que era pesado, que a pesar de ser plano se comportaba como un río. ¿Se recuerda cuando digo la teoría del hidrogel? Entonces, por esa razón, estos son este es el estándar que trabajan los software. Casi todos los lentes de contacto vienen uno puede entender 0,12, 0,3, pero tiene que estar en ese rango. Contenido de agua. Tiene que ver con el de cada todo esto. La industria va a modificar los contenidos de agua. Sin embargo, vamos a hablar de los contenidos de agua más usados. O sea, el 38% de contenido de agua. Y el 80% de la. Entonces aquí vamos a hacer el grupo por favor.
38% bajo contenido ciudadano. 38% bajo contenido acoso. Inmediatamente, vamos a decir que un 38% de contenido acoso es un lente que, siendo blando, no se flexa, ¿sí? Es un lente estable, pero es un DK. Es un lente estable, 38%. La agudeza visual se comporta óptima. El lente en sus movimientos, push-up y demás es óptimo, pero con un DK bajo. El DK, ahorita, ¿qué nos lleva a pensar? ¿A quién impacta? ¿A quién afecta? Entonces, si afecta a la córnea, ¿qué va a pasar con el paciente como tal? Próximo. Que puede alterar la córnea por hipoxia. Entonces, donde el 38% de contenido acoso son lentes que deben ser usados entre 6 y máximo 8 horas. Entre 6 y máximo 8 horas. Entonces, si se adapta, pero viene que es la limitante, ¿no? Porque si nos ponemos a ver hoy en día las ocupaciones, los oficios de las personas, son simples de uso. El más barato es un conductor, un transporte. ¿Qué pasa de los otros? Mientras salgo, mientras el bus, mientras lo cojo, mientras lo llevo a la casa, como digo, el que está en la oficina. Hagan la regla 20-20 y cuando sale a descansar, todo se pone a jugar ahí y tal. Son cosas que van a afectar, el parpadeo van a afectar. Es tener en cuenta que el 38%, profe, ¿se puede adaptar? Sí, muy estable, muy buena calidad óptica, pero no más de 8 horas. Ahí es donde la persona dice, ¿pero cómo así? A veces. Entonces, en ese lente toca el uso dual de anteojo con lente de contacto. Obligatorio, mandatorio, es correcto. Pasamos al 55, o sea, un poquito más arriba. Ese de 55% de contenido sigue siendo estable. Es decir, buena calidad visual, movimiento, todavía es muy estable. Sea positivo o negativo, es un cliente estable. Sin embargo, ya ahí se modifica el horario de uso. ¿Qué creen que pasa con un 55? Puede aumentar el uso. Puede aumentar un poco el horario de uso, ¿cierto? Que ya no de 6 a 8 horas y no de 8. ¿Cierto que sí? En el de 38, tenemos que cuidar tanto la hidratación de córnea, la aumentación del lente, la hidratación del lente. Pues ahí debo lubricar, ya veremos por qué se lubrica, mínimo 3 veces al día, desde el 38. Que no me complique, el jardín no me conmigo. Yo hoy en día los partidos han dicho que 18, pero ustedes cuando votan, eso que cada 8 horas, y yo les digo que a las 3 de la mañana, no, llegan a una mañana. Profe, le vamos a dar los convertidos sulfato por la difusión cada 6 horas, que a las 4 de la mañana, pues no tiene el horario de uso. Entonces, vigilia, horario de uso. Cuando pasamos al 55, nos va a dar más horario de uso. Uno dice, chévere, ya está 10 horas. Pero mirátelo más, convértelo más. Entonces ya no 3 gotas, sino. ¿Es correcto? Ahí vamos bien. Entonces, por contactológica, descríbenos qué pasa con el del 70%. Pero, 70%, los dos primeros eran estables. El 70%
Tiene lo que pensar, aumentar el horario superior lo que le interesa a la gente. Pero ahí, como tiene ya bastante contenido acuoso, el lente ya no es tan estable. Hay mucha agua. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que hacer una nota. Que esos del 70% de contenido acuoso no superen 5.50 dioptrías. ¿Sabes por qué? ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasará si que no supere más 5.50 o menos 5.50? O sea, 5.50 o positivo o negativo. Estamos hablando del tema. ¿Por qué, profe? Porque sí, más agua, ahorita, no, pues, de hecho más nota. Ya están pensando que ya no es cuántas veces al día, 4 y 5, 6, perfecto. Pero sí o sí, ese lente va a empezar a perder agua porque va a necesitar. Es un lente que se puede inestabilizar en su visión fácilmente. Por eso, cuando tenemos una ametropía mayor a 5.50 positivo o negativo, ¿de acuerdo? Un 70%. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el indicado? Estoy diciendo él por. ¿Sí le suena lógico o no le suena lógico? En cuanto a los pacientes, ¿qué paciente es más recomendable mandarles el 70%? ¿Cómo? Como qué paciente cumple las condiciones para Hasta cualquiera. que sea menor a más 5.50 o menos 5. O sea, que usted hace todo el procedimiento y equivalente esférico y todo, y le dio menos 5. Yo fíjate con la aprobación, pero si llega, no es que necesito colocarle un menos 7. Ahí sí, abre un espacio, digamos al paciente, que no puede ser tanta hora que uno, sino hasta 10 horas, con un 55. Porque el 70, ¿cuántas horas lo daría? Hay 12 ¿De 10 a 12? ¿Sí o no? La dioptris viene con contenido de agua. Mayor de 80. Pero es hidrograma. Es que la dioptris, ese lo vemos con la modalidad, porque ese se compensa por tú. Entonces, ¿sí estamos entendiendo lo que estamos explicando o no? Entonces, ahora les pregunto. Miren que el contenido acuoso no es una cosa mañana. Como le venden a uno. Échale agua. Hay más contenido acuoso, pero es que no es, no importa. Tiene que equilibrar una cosa con la otra. ¿Es correcto o no es correcto? Tener un paciente eso, diga, si usted quiere, yo con mucho gusto, el de 70% por ahorita 12 horas. Pero yo le digo, uno no tiene consentimiento inmortal. Tiene un riesgo de hipoxia. Y segundo, si es el de esas ametropías mayores, digamos un 7, 6. Yo le puedo hacer eso, pero no lo puedo usar 12 horas, una de 10, donde usted tiene que empezar a jugar. ¿Ok? La idea es, y mayor de 80%, ¿cuál sería el horario de uso? Mayor a 12 horas, 14, 16 horas. ¿Cierto que sí? Pero si un 70% pierde su estabilidad, su calidad visual, mayor de 80. Entonces, si en el 70 decíamos hasta 5.50, sea positivo o negativo, sea 5.50. En el mayor de 80, ¿qué dioptría nos imaginamos? 3, 4, menos de 3. 3.35. 5. ¿Ok? En el camino ustedes se van a encontrar ven pacientes con menos 14, con 80%, pero que no acuosos, que usan 20 horas, y no les ha pasado nada, tampoco sienten nada. Pero ¿qué sucede? ¿Será que esos pacientes tienen una buena agudeza visual? Porque es que un paciente con un de los 14, ¿qué agudeza visual habitual tiene? 20, 40. Ventadero, bueno, usted lo lleva a 20 ciencia rodilla. 20 sí no es una buena
viendo cuenta de eso. Entonces por eso se atreven a adaptarlo, porque la gente después de llevarlo a 20, ¿qué dice? ¿O no? Eso es lo que llamamos angustia nivel ocupacional. ¿Qué va a pasar? De no poder hacer muchas cosas, hacer varias cosas. Pero créanlo que no vamos a lograr una misión. Entonces, pregunta, ¿el contenido acoso realmente con qué no tiene que ver? ¿Con el horario de uso? Fórmula. La cantidad. Porque el acoso determina el horario de uso, el sábado 8 días y el 12. Y la cantidad de metropía que pone como una limitante, ¿no? Hasta aquí, una barrera, ¿verdad? Está claro hasta ahí. Pero falta otra variable. Y es, ¿cuál sería? Los ambientes. Si es ambiente abierto o ambiente cerrado. Imaginémonos un 70% de contenido acoso. Sería más conveniente para un ambiente abierto, estilo conductor, estilo agricultor, o en oficina con aire acondicionado. ¿Por qué? Hay polvo, tierra. Abierto porque hay más oxígeno. Pero eso del ambiente cerrado abierto sí ya se deja opcional. Cantidad de metropía y horario de ¿qué es la ionicidad en un lente de contacto blanco? La atracción, eso técnicamente y clínicamente es la capacidad de atrapar aerosolidades o de repelerlos. El lente de hidrogel, el anterior, que no era siliconado, todo se le pegaba. Todo el ladrillo, todo le pegaba. Y por eso se pegaba. El hidrogel de silicona, que es el que estamos viendo, es no iónico. Entonces, mnemotécnicamente, no atrapa. Claro, todo lo repele. Que se queda ahí los lípidos, pero el lípido generalmente con el sistema de mantenimiento está con la misma. La lágrima deposita el lípido y ella misma. ¿No vieron esta mañana cómo hace la recirculación? Uno porque lo ve ahí micro, pero es una fuerza. ¿No? Ven un fluido para subir, un fluido desciende. Pero ascender no es tan fácil, ¿no es verdad? ¿Es correcto o no es correcto? Ángulo de humectación. El ángulo de humectación ideal es 0. Así como es. Que no riegue el agua y todas se extienden. ¿Quién tiene claro el concepto de ángulo de humectación? ¿Todos? ¿No lo vieron en rígidos? A menor ángulo, mayor Presión. ¿Aquí cuánto ángulo habrá? Esto es 90, 930. Es un ejemplo, sin tener un transportador. ¿Y acá cuánto ángulo habrá? 45, 50. Ahí 45. Ok, estamos haciendo un ejemplo. Acá está el líquido. Y está la superficie. Esto es lo que aumenta. Y acá, esto es lo que aumenta. ¿Dónde aumenta más? ¿Dónde se dispone más? Conclusión, a menor ángulo, pero ya lo entendieron gráficamente. Esto ya lo habían enseñado, pero era mejor así, ¿verdad? Si yo abro, si un metro, la porción X. Si cierro, se va a extender el fluido, o se va a extender el líquido y va a haber mayor ángulo de ahí. Cuando yo digo que 0 sería lo ideal, porque venía uno encima del otro, como el paralelismo en rígido. Pero eso es
¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el ángulo de aumentación ideal? 0. Pero clínicamente, en la realidad, siempre vamos a querer que el ángulo de aumentación sea menor a 15 grados. Lo digo porque hay industrias, hay casas comerciales que tienen 20, 25, más de 30 nadie, porque ya no cumpliríamos sobre el propósito. Pero lo ideal en las partes reales es que el ángulo de aumentación sea menor a. ¿Ok? Y cuando lo escriban, mirar qué van a dar. Tinte, debe llevar tinte o no. Realmente los blandos no lo mismo que debe llevar tinte, primero para encontrarlo, tanto en el ambiente que lo encuentre el paciente y para nosotros mirar la ubicación en donde, porque hace contraste con conjuntiva y con es. ¿Es correcto o no es correcto? Y hay algo ahí que no se ha nombrado que se llama el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad. ¿Quién nos puede informar qué significa módulo de elasticidad? ¿Cómo se nos refiere como la resistencia motora del lente? ¿Qué más? ¿Quién más tiene otra información? ¿Qué más? Un lente de contacto. Un lente de contacto experimenta varias fuerzas. La presión atmosférica, la presión intraocular, los párpados, los movimientos versionales y vergenciales, que no es lo mismo hacer una supraversión, una infraversión, el comportamiento del lente en posiciones extremas, que les gusta tanto para ver. Ah, ya le recordé. Estaba alegrando su día. No sea poco agradecida. Estoy tratando de que se alegre. Ahorita también está lo más contenta de esa cosa y ya cambió. En las posiciones extremas, el lente también experimenta fuerza. Es decir, el lente todo está con fuerza por todos lados, ¿sí? Como atrapado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que tener el lente? Una capacidad de deformarse, pero volver a su estado original de constitución, para no perder los parámetros. ¿Cuáles? Base, entonces, ¿qué es módulo de elasticidad? Entonces, esa capacidad que uno dice, yo soy capaz de hacer esto, pero volver donde estoy. ¿Es correcto? Capacidad de deformarse, capacidad de modificarse, pero volver a sus parámetros originales, no normales, porque cada lente tiene parámetros diferentes, valores diferentes, etc. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Sí o no? Hay un referente, una unidad de medida que es el 1. Módulo de elasticidad mayor a 1 o módulo de elasticidad menor a 1. Módulo de elasticidad mayor a 1 y módulo de elasticidad menor a 1. ¿Es correcto? Eso queda de tarea para dentro de 15 días. Módulo de elasticidad en el punto. Vamos a ir a un break. Al regreso, vamos a hacer dos ejercicios por parejas. Y son ejercicios en los que pues, yo voy también pasar
mirando, y va a servir de entrenamiento para el examen y válido como quiz. ¿Listo? ¿Sí van a entender? Para que el parcial lleve, esta notita, lleve la nota del parcial. ¿Es correcto? ¿Sí ven? Aquí se ve por pareja, ¿ok?